Attention all ladies, get on the dance floor, cause it's going down, it's a party tonight, baby. OTO, featuring 26 Mob. Shake it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake. Shake it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake. Shake it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake. Shake it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake. Shake it like a rattlesnake, rattlesnake. Shake it like a rattlesnake, rattlesnake. Y esta, la resiliencia. Un compañero maestro me decía hacer un bumper, ¿cierto? Dice, esta dimensión se toma en cuenta con el fin de evidenciar tendencias comportamentales resilientes que se convierten en factores externos en los profesionales evaluados para no desarrollar el síndrome del ¿cómo lo pronuncio? Burnout. En el desarrollo de su quehacer profesional en el ámbito escolar. Es el síndrome del quemado, dicen algunos. Por tanto, la evaluación se centra en la identificación de rasgos y comportamientos asociados con vitalidad, con energía para asumir retos en su labor diaria, con actitudes y sentimientos positivos hacia sus estudiantes, miren qué bello, y demás personas de la institución, todo es amor, así como con sentimientos de realización personal y profesional en el trabajo. Todas las situaciones que pasen en la institución educativa deben ser tomadas de esta manera, con actitudes y sentimientos positivos, con sentimientos de realización personal y profesional en el trabajo. Salir exitosamente en situaciones arbitrarias que pueden presentarse en el ejercicio de sus labores profesionales y personales dentro de la institución educativa. Este componente comportamental, aunque una compañera me decía si se parece a la psicotécnica, es posible en la forma de presentarse, porque tiene tres opciones que son muy similares, ¿cierto? Ese A, B, C son similares. Entonces, acá pues, la recomendación es, profes, tiene que ser claro lo que el ministerio quiere. Esa es la política. Y lo están evaluando desde la política. Yo no sé si ustedes de pronto recuerdan el ciclo de calidad que es evaluación, plan de mejoramiento, ¿cierto? Asesor, ¿cierto? Entonces, en ese ciclo de calidad propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, siempre la evaluación va a permitir mejorar y va a permitir la calidad de la educación. A nosotros los docentes nos evalúan porque está el Ministerio completamente seguro que al evaluarnos va a mejorar la calidad de la educación. Y hace poco la ministra de Educación decía que en las instituciones, y esto es un motivo de satisfacción para ustedes, de hecho, en las instituciones donde hay más maestros del 1278, son instituciones que han alcanzado mejores logros en pruebas externas, o sea, en pruebas saber 11 específicamente. Entonces, hay una afirmación en la cual se está haciendo explícita que la evaluación de los docentes conlleva un mejoramiento de los resultados de los estudiantes, y eso es precisamente lo que se busca. Y se busca desde la política un docente con las características que están explícitas, incluso este documento es el que está en la página del Ministerio de Educación Nacional. O sea, esto es lo que busca el Ministerio de Educación Nacional: docentes con una alta motivación al logro, con una alta forma de afrontar el estrés, con una muy buena capacidad para manejar la cordialidad, relaciones cordiales, comunicación efectiva, amable. Entonces, no olvidar esa parte del día del examen. Ustedes son los maestros soñados, ideales. Exacto, los maestros ideales. El otro componente fuerte es el componente de las competencias pedagógicas. En este básicamente es el que nos vamos a centrar.
Hace rato un compañero me preguntaba si íbamos a trabajar la competencia disciplinaria. No tanto. ¿Sí? Vamos a centrarnos en la competencia pedagógica. Las competencias pedagógicas evalúan tres componentes. Por un lado, evalúan el currículo, evalúan la didáctica y la evaluación. Currículo, didáctica y evaluación. Y las tres frases que están ahí son tomadas también del documento. Dice: contextualizar la práctica pedagógica. Busca establecer relaciones dialógicas. O sea, esos tres que están centrados ahí como en una intersección. Entonces, busca contextualizar la práctica pedagógica, establecer relaciones dialógicas entre estos tres elementos: el currículo, la didáctica y evaluación, y reconceptualizar el saber pedagógico. Y es que, ¿quién sabe de pedagogía? Ustedes, maestros y maestras. Ustedes son los que pueden contextualizar la práctica pedagógica. Ustedes son los que pueden establecer esas relaciones de diálogo entre estos tres elementos: currículo, didáctica y evaluación. Pero para hablar de currículo, de didáctica y de evaluación, es importante algo que por acá la compañera decía: la parte de la pedagogía. Entonces nos vamos a centrar un poquito en esta parte. Vamos a mirar qué es lo que evalúa, qué es lo que propone el Ministerio evaluar en la parte de currículo, de evaluación y de didáctica. Entonces dice: para contextualizar las prácticas docentes, un docente, ¿cómo se hace visible eso? Entonces, porque diseña currículos que responden a las necesidades y características de los contextos sociales, culturales y educativos. Porque reconoce y utiliza el entorno para la formulación de acciones en el aula. Reconoce y utiliza el entorno. Entonces uno puede interpretar proyectos de investigación, porque comprende la evaluación, y está subrayado, como un proceso que obedece a situaciones históricas, sociales y culturales. Y hay otra concepción de evaluación ahí: un proceso que obedece a situaciones históricas, sociales y culturales. ¿Cómo se reconceptualiza el saber pedagógico? Porque flexibiliza y dinamiza el currículo y la planeación desde lo cotidiano. Miren cómo está pensando que se debe dinamizar el currículo desde lo cotidiano, porque problematiza su quehacer en el aula y propone ambientes de aprendizaje alternativos, y porque reformula acciones en el aula de acuerdo con los resultados de evaluación escolar, evaluación institucional y evaluación externa. La evaluación externa, las pruebas saber, los resultados de las pruebas saber nos deben servir para reformular acciones en el aula. La evaluación institucional también nos debe servir para reformular acciones en el aula. ¿Y cómo se establecen relaciones dialógicas? ¿Cómo se evalúa que un docente logra establecer relaciones dialógicas entre esos tres elementos: currículo, evaluación y didáctica? Porque promueve espacios de participación para la construcción del currículo. O sea, nos están diciendo de hecho que el currículo debe ser participativo. Porque involucra a la comunidad en las actividades escolares y los proyectos pedagógicos. O sea que de hecho ya nos están diciendo: mire, docente, usted tiene que involucrar a toda la comunidad en las actividades escolares, pero también nos están diciendo una forma de trabajar que los docentes deben ser los proyectos pedagógicos. El mismo texto nos dice que va a evaluar, porque considera diferentes actores de la comunidad educativa en los procesos de evaluación. Miren qué interesante es la mirada del Ministerio con respecto a evaluación. Docente, usted no solo evalúa, hay otras personas que también participan en el proceso de evaluación. Entonces, cuando miremos el componente de evaluación, nos vamos a dar cuenta cómo otros actores confluyen a los resultados de la evaluación y cómo todos somos objetos de evaluación.
objetos y sujetos de evaluación, porque enriquece el diseño curricular, enriquece la didáctica y la evaluación, propiciando el diálogo de saberes, ese diálogo de saberes que es tan importante y que el saber pedagógico confluye precisamente en el hacer diario del docente, en lo que nosotros trabajamos entre pares académicos. Eje de contenidos temáticos de cada uno de estos componentes, de currículum, didáctica y evaluación. Entonces, en currículum, seguramente va a haber preguntas sobre planificación y diseño curricular, sobre idoneidad de los contenidos, preguntas muy sutiles sobre la parte disciplinar, pues pueden abordar esta de idoneidad de los contenidos, sobre conexión de los contenidos con problemas prácticos, sociales y personales, sobre la conexión interdisciplinar de contenidos de diversos tipos, o sea, estamos hablando de interdisciplinariedad, de uso de metodologías de investigación científica. Entonces, es importante tener algunos elementos de investigación científica, elementos de sistematización de experiencias, porque uno como docente es un investigador en aula. En ese sentido, entonces, cómo se recolectan datos, cómo hacerse un trabajo de campo, cómo se hace la elaboración de un informe. Conexión de datos, experiencias y elaboraciones conceptuales. Promoción de una actitud constructiva, histórica, crítica y relativa del conocimiento. Perspectiva histórica del conocimiento. La parte de la epistemología. Cómo se construye el conocimiento. Proyección social del conocimiento. Establecimiento de relaciones entre la cultura escolar y el mundo. Muy importante desde las posturas de Vygotsky. Búsqueda de relaciones significativas entre los contenidos escolares y las realidades exteriores. Las relaciones entre nuevos contenidos y conocimientos previos de los estudiantes con las creencias, elementos culturales, instituciones, usos sociales diversos. Entonces ahí está implícita toda la teoría de Vygotsky y todos los demás autores que plantean lo del aprendizaje significativo. Por eso es que es tan importante tener claro un componente pedagógico. La estructura organizativa, condiciones de espacio y tiempo, y la dotación de recursos, materiales estructuradores del currículo, los libros y los textos. Miren el componente del currículo como es de fuerte. Y es que el currículo le pueden a uno preguntar muchísimas cosas. O sea, no le van a preguntar el currículo es. No, pueden ser alguno de estos contenidos. En didáctica, el saber y el saber hacer. Todo lo de competencias. El ejercicio de enseñanza-aprendizaje, la didáctica se centra en eso. Estrategias de trabajo en el aula. Entonces uno tiene que tener claras algunas estrategias de enseñanza. Si vamos a trabajar, no sé, enseñanza basada en problemas, o enseñanza por investigación, o enseñanza bajo recursos tecnológicos. Postulados desde el saber pedagógico. Estos postulados desde el saber pedagógico tienen que ver mucho con mi componente, con ese constructo teórico que cada maestro tiene alrededor de